El presidente de México está librando una batalla sin precedentes con el Poder Judicial del país. Por medio de recortes presupuestarios, denuncias verbales y maniobras políticas, Andrés Manuel López Obrador dice querer acabar con la corrupción y la falta de transparencia en los órganos judiciales de México, pero sus acciones han sido interpretadas como un ataque a la independencia del Poder Judicial y al balance de poderes en el país, llevando incluso al paro más largo de este siglo en el Poder Judicial y a una orden que prohíbe al presidente el discurso de odio contra sus trabajadores. Bienvenidos a la entrevista en DW. Los saluda Javier Arguedas. Muchos temas que queremos abordar y tenemos el gusto de hacerlo con nuestro invitado de hoy. Se trata de Jorge Márquez, investigador y profesor titular del programa de posgrado y licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña desde la Ciudad de México. Señor Márquez, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Señor Márquez, ¿cómo describiría usted para alguien que no está en su país el momento político que atraviesa México en estos momentos? Bueno, es un momento de deterioro democrático muy evidente para los que lo vivimos todos los días, sobre todo en el aspecto de la pérdida de poder de los otros poderes que no son el Ejecutivo. Como ustedes saben, el Ejecutivo Federal en México ha sido históricamente muy poderoso, por lo menos desde 1917, cuando surge la Constitución que tenemos ahora vigente. Y bueno, ese enorme poder del presidente y del Poder Ejecutivo en general en nuestro país había sido acotado en las últimas décadas con una serie de reformas constitucionales a través de dotar de mayor autonomía, de mayor libertad a los otros dos poderes, que son el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Además de que veníamos desarrollando en estas últimas décadas una serie de reformas de segunda generación democrática, si se le llama aquí, en donde surgieron organismos autónomos que también tenían por finalidad, pues, hacer un contrapeso y controlar al enorme poder ejecutivo. Bueno, desde la llegada del gobierno actual, que comienza en el año 2018, del presidente López Obrador, ha habido un intento por disminuir estos poderes que controlan y que ponen un límite al poder ejecutivo. Es decir, ha habido un ataque en muchos sentidos, político, en disminución del presupuesto, incluso a través de carpetas judiciales, es decir, de persecuciones judiciales, porque si bien el Poder Judicial es independiente, la Fiscalía no lo es tanto. Y bueno, a partir de expedientes judiciales se intimida y se reduce el poder de los otros poderes que intentarían controlar al Poder Ejecutivo. En ese contexto es que ocurre este conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Usted habla de un deterioro de la democracia. Vamos a hablar en unos minutos de qué es lo que significa todo esto para la democracia de México. El enfrentamiento más reciente, sin embargo, quisiéramos abordarlo, es por el financiamiento del Poder Judicial. El Ejecutivo de López Obrador busca la extinción de fideicomisos por un valor de unos $800 millones. Explíquenos quizá por qué existen en primera instancia estos fideicomisos y qué tan importantes son para el funcionamiento del Poder Judicial. Bueno, justamente los fideicomisos fueron también una forma de poner un límite al Poder Ejecutivo en las últimas décadas, porque era la manera de etiquetar recursos que se otorgaban a ciertas áreas de gobierno, no solamente el Ejecutivo, y esos recursos se podían ahorrar, se podían guardar para años posteriores, para seguir cumpliendo con las funciones específicas de esa rama a la que se le habían otorgado esos recursos. Era una forma de dar mayor autonomía en el manejo de recursos a muchos organismos, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral pues tenía fideicomisos, había un fideicomiso muy importante para los desastres, para los desastres naturales, había un fideicomiso muy importante para las turbulencias financieras. Entonces se iban haciendo acumulados de recursos para ciertas emergencias y para ciertas funciones específicas. Había fideicomisos para la ciencia también. Sin embargo,
bueno, el dinero quedaba ahí guardado, resguardado por las autoridades que se encargaban de esa rama específica y se podían utilizar para muchas finalidades, por ejemplo, para pensiones, para jubilaciones, para infraestructura, para impulsar ciertos proyectos que no deberían estar sometidos a el presupuesto anual que se aprueba cada año por la Cámara de Diputados. Pero ahora, el presidente López Obrador... Dígame, el presidente López Obrador consideró que estos fideicomisos, considera que estos fideicomisos se manejan de manera corrupta. Nunca ha dado ninguna prueba de que esto realmente ocurriera, pero ganó la batalla de la percepción entre mucha gente aquí en México. En realidad, como ya sabemos, no existe tal lucha contra la corrupción del presidente López Obrador. De hecho, hay un deterioro en todos los mecanismos para luchar contra la corrupción. México hoy es más débil en su lucha contra la corrupción que en el pasado, pero bueno, se tomó esa bandera como una forma de ir desmantelando todos esos otros poderes que limitan al poder ejecutivo. Sin embargo, señor Márquez, el mismo presidente ha listado varias de las acusaciones de corrupción bastante graves que hay también contra el Poder Judicial. Hablamos, por ejemplo, de impedir pagos de impuestos de Hacienda a una empresa del mismo lugar en el que vive uno de los magistrados o ministros, como se le llaman en México, reformas que benefician a empresas internacionales o impedimento de reformas nacionales que beneficiarían a las nacionales, e incluso descongelar cuentas de la esposa de un acusado de narcotráfico el mismo día en que fue hallado culpable en Estados Unidos. ¿No hay motivos suficientes también para cuestionar la, digamos, legitimidad o la transparencia del Poder Judicial? Bueno, todos esos son casos particulares que también pudieran existir o de hecho también existen en cuanto al Poder Ejecutivo. Sin embargo, la drástica medida de que porque existe algunos casos de corrupción, como si los existen, un caso gigantesco de corrupción, por ejemplo, se ha dado en el sistema alimentario, en el Segalmex del propio Poder Ejecutivo, y eso pues no implica que sea necesaria una reducción total de los poderes de este Poder Ejecutivo. Entonces sí, efectivamente el Poder Judicial ha mostrado algunos casos de corrupción. Algunos han sido reales y otros han sido más en la percepción, porque recordemos que el presidente tiene un gran control de la prensa, digamos, mainstream en México, y bueno, ha logrado con esto también ganar una parte importante de la batalla de la percepción, que es la batalla política, ¿no? Yo creo que no existen suficientes casos de corrupción. Además, como para anular un poder o para descalificar un poder, es importantísimo el Poder Judicial, pero además, mucha de esa supuesta corrupción pues nunca está probada, simplemente es propagandística. Y por otro lado, el presidente considera corrupción cosas que pues desde el punto de vista legal no lo son, como por ejemplo, él asocia empresas privadas con corrupción, él asocia intereses internacionales con corrupción, intereses extranjeros con corrupción. Y bueno, eso pues no implica en sí mismo corrupción, ¿no? México tiene firmados acuerdos internacionales, México tiene inversión extranjera, comercio internacional, una amplísima gama de relaciones con el mundo, y bueno, más bien en un discurso pues nacionalista, él empieza a asociar corrupción con estos intereses extranjeros y empresariales. Pero bueno, sin embargo, sí podríamos afirmar que tanto en México como en muchos otros países de América Latina, intereses comerciales nacionales e internacionales han sido vinculados en muchas ocasiones con corrupción. Sin duda, muchísimas ocasiones, incluida un caso muy grave en donde aparece el hijo del presidente y que se ha ventilado en la prensa, ¿no? La empresa petrolera mexicana Pemex, bueno, pues tiene un gran escándalo desde hace 2-3 años a propósito justamente pues de la nuera del presidente, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay casos de corrupción muy evidentes para la opinión pública, aunque no tan fáciles de judicializar. También hay que decirlo, ¿no? A veces parece muy evidente la corrupción, pero cuando uno va a los detalles jurídicos, pues tampoco es fácil convertir eso en un caso legal.
Si uno ve en concreto los fines a los que están destinados los fondos de estos fideicomisos para el Poder Judicial, varios son, por ejemplo, para pagos de pensiones, servicios médicos o viviendas e instalaciones. ¿El presidente justifica esta decisión o esta iniciativa con que en realidad no se está teniendo un impacto directo en los servicios, si se quiere, o en las funciones del Poder Judicial? ¿Qué se podría hacer desde su perspectiva para aumentar la transparencia entonces en el Poder Judicial? El presidente ha prometido ni más ni menos que una transformación de la República sin tocar, por ejemplo, estos fideicomisos. Bueno, esa es justo la paradoja, ¿no? Preguntarnos cómo transparentamos más el Poder Judicial cuando el propio Ejecutivo tiene justamente el aparato de transparencia de este país, la institución, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, lo tiene congelado el propio presidente. ¿Y cómo lo tiene congelado? Bueno, pues no ha hecho no ha mandado a los comisionados del INAI al Senado para que sean aprobados y bueno, dado que hay una ausencia de varios de estos funcionarios, de estos comisionados, pues el INAI está inactivo porque no puede sesionar si no tiene quórum. Entonces, bueno, se le puede pedir al Poder Judicial que sea más transparente, pero no tendría ningún sentido porque de todas maneras el Instituto Nacional de Acceso a la Información no funciona porque lo tiene trabado el propio Poder Ejecutivo. Entonces, lo que podríamos pedirle al Poder Judicial en realidad nos llevaría justamente a pedírselo más bien al Poder Ejecutivo, ¿no? Hace pocos días, hablando del poder que puede tener Andrés Manuel López Obrador y su movimiento político, renunció uno de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, en lo que muchos han calificado como una acción netamente política, porque ahora el presidente puede, en principio, nombrar a un juez más en el máximo tribunal del país. ¿Reconoce usted también una intención de control político en estos movimientos? Muy grave, porque justamente el juez Saldívar, quien dentro de la Corte, bueno, pues hay también algunas corrientes dentro de la Suprema Corte. El juez Saldívar, que había sido muy favorable en todas sus votaciones al presidente López Obrador, pues extrañamente renuncia a un año de su salida, lo cual le permite al presidente López Obrador enviar ahora una nueva terna, pero para que estén ahí durante 15 años. Es decir, en realidad parece que él pierde un miembro de la Suprema Corte, un integrante de la Suprema Corte, pero en realidad lo que está haciendo es él, antes de irse, López Obrador, que se va el próximo año, está ganando un ministro para los próximos 14 años. Entonces es una jugada evidentemente política para él tener otro alfil más ahí en la Suprema Corte, además de que inmediatamente el juez Saldívar se integra a la campaña de Claudia Sheinbaum, cosa que es muy extraño, ¿no? O sea, que el vínculo político sea tan directo y tan inmediato de un miembro de la Suprema Corte, que empieza incluso a hacer campaña junto con la candidata de López Obrador a la presidencia para el próximo año, y empieza incluso a hacer la campaña antes de haber sido aceptada su renuncia. Es decir, todavía siendo un integrante de la Suprema Corte de Justicia, sí ha sido un comportamiento muy, muy raro, irregular y quizás rayando en ilegal. A pesar de todo esto que hemos hablado, la aprobación del presidente sigue siendo considerablemente alta. Según varios sondeos, hablaría como mínimo del 56%, quizá incluso el 60 y pico por ciento de aprobación para Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo calza esto con un deterioro de la democracia si aparentemente el pueblo mexicano todavía sigue saludando este tipo de medidas? Bueno, aquí hay dos puntos, ¿no? El primero, la democracia no tiene solo que ver con la popularidad de un personaje en la política, de un presidente o de un candidato. Esa es una parte de la democracia. Otra parte de la democracia tiene que ver con el respeto del Estado de Derecho. Otra parte tiene que ver con la división de poderes. Y bueno, en ese sentido es que se ha roto mucho la democracia. Eso por una parte. Por otra parte, la mayor parte de las encuestas, la mayor parte de las grandes casas encuestadoras de México han fallado de manera muy radical, han fallado en muchos puntos en sus pronósticos electorales, en sus encuestas para elecciones,
sobre todo a lo largo pues, de la segunda mitad de este sexenio. Y eso nos lleva a sospechar que muchas de estas encuestas pues, no están siendo lo suficientemente rigurosas o están siendo sesgadas claramente para favorecer al Poder Ejecutivo. Y esto lo digo porque no hay congruencia entre los 60 puntos o 56 puntos que tiene el presidente con los resultados que obtiene su partido en elecciones. Si uno va, por ejemplo, a la elección de 2021, que es la elección en donde se renovó toda la Cámara de Diputados, bueno, el partido del presidente no alcanzó 50 puntos. Entonces, eso nos lleva a tener bastante desconfianza de estas mediciones, lo que sí que las encuestas se están usando como otra herramienta política muy importante en nuestro país. Son momentos cruciales para la democracia de México. Le agradecemos muchísimo esta entrevista, señor Jorge Márquez, y hasta ojalá una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día.